Gracias por estar aquí. Hoy aprenderemos a hacer este rico pastel. Acompáñenme para ver cómo se prepara. Tengo aquí mi molde. Este molde es del 18. Por lo regular, cuando yo uso moldes pequeños, a mí me gusta ponerles papel a los lados por si sube demasiado no se me vaya a derramar. Voy a cortar una tira para los lados. Voy a colocar mantequilla y harina. También corté un papel en el fondo. Aquí se lo puse y luego mi papel aquí al lado. Ya tengo mi molde. Para mi pastel aquí tengo todos mis ingredientes. Yo estoy utilizando 4 huevos porque mis huevos están bien pequeños, pero la receta original lleva 3 huevos grandes, 210 gramos de harina, 270 gramos de azúcar, 185 mililitros de leche, 105 gramos de mantequilla sin sal, una pizca de sal, una cuchara de vainilla y una cuchara de polvo para hornear. Voy a llevar a fundir la leche con la mantequilla al microondas hasta que se derrita. Tengo aquí el tazón de mi batidora. Voy a agregar mis huevos y el azúcar. Esta azúcar ya la pasé por un colador para que no vaya a tener grumos. Lo voy a poner a montar para que duplique su tamaño. Mientras se monta, tengo aquí mi harina, la voy a pasar por un colador de harina, la pizquita de sal, el polvo para hornear, voy a atomizar. Ya está en punto de letra, así se le dice cuando ya puedes dibujar una letra. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir incorporando mi harina con mi royal y mi sal aquí dentro de mi batida, de poco en poco para que no me vaya a saltar. Ya está aquí mi batida, vean, ya es un poco más pesada. Tengo aquí mi leche con mi mantequilla. También voy a agregar aquí mi vainilla, es una cucharada de vainilla. Si no se han suscrito a mi canal, yo los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Vamos a seguir batiendo, que se incorporen muy bien las 3 cosas. Y ahora vamos a ir integrando la batida de poco en poco para no sacarle el aire. Vamos a ir integrando. Primero lo voy a hacer así, luego lo voy a hacer de forma envolvente para que no pierda el aire que ya habíamos agarrado al batir los huevos primero. Así de forma envolvente. Ya terminé de unirla bien, vean ustedes qué consistencia tiene, ya así está perfecta. Lo que voy a hacer es que la voy a colocar dentro de mi molde. Aquí la voy a colocar toda. Si preparan alguna de mis recetas, me pueden mandar su foto por Messenger Cocinando con Rocío y yo la estaré poniendo al final de mis videos y les mandaré un saludo. Ya que tengo mi mezcla aquí, con un palillo voy a pasar para sacar las burbujas de aire que hayan quedado. Tengo mi horno precalentado 180 grados, ahí lo voy a llevar de 35 a 40 minutos. Lo voy a estar checando para ver si ya está. Pasaron 35 minutos, ya metí mi cuchillo y ya sale completamente limpio. Eso quiere decir que mi pastel ya está. Lo voy a dejar enfriar por 1 hora. Corté el papel excedente para poder dar la vuelta. Voy a colocar un plato y voy a dar la vuelta. Sale perfectamente bien porque tiene el papel. Voy a retirarlo con mucho cuidado. También el papel de las orillas. Ya aquí quedó, vean ustedes qué hermoso. Lo voy a dejar enfriar hasta que enfríe totalmente. Yo estaré usando de este betún para cubrir mi pastel, se llama Prestige, o pueden usar nata o lo que a ustedes les parezca bien. Ya que está totalmente frío mi pastel, lo voy a dividir en 3 partes. Es muy importante cortar nuestro pastel con un cuchillo de sierra para que no se nos vaya a romper. Lo voy a pasar para acá. Nuevamente voy a volver a cortar para que quede dividido en 3 partes.
Tengo aquí mermelada de fresa, yo misma la preparé. Esta la voy a usar para el relleno de mi pastel. Lo que voy a hacer es que voy a colocar crema chantilly primero. La voy a extender muy bien. Ya que la haya extendido, voy a colocar mi mermelada. La voy a distribuir muy bien. Que se llene muy bien mi pastel. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar la otra capa. Igualmente voy a hacer lo mismo, chantilly, mermelada. Y la otra capa. Yo los invito también a que vean mis demás videos. Tengo videos de muchos postres si gustan pasar a verlos. Ahora voy a colocar mi siguiente capa y ahora sí le voy a retirar todas las migajitas que quedan. Ahora ya nada más voy a cubrir bien mi pastel por arriba y por los lados. Muchas personas le tienen miedo a hornear, no tengan miedo, anímense. Quizás la primera vez les va a salir mal, pero la segunda les va a salir bien y así se van a ir enseñando de poco en poco. Ahora les voy a enseñar un truco muy fácil para alisar nuestro pastel. Ya que lo tengo todo cubierto, voy a meter mi espátula dentro de un vaso de agua y así la voy a pasar por mis orillas y así va a quedar completamente liso. Vean ustedes. Voy a hacer exactamente lo mismo arriba, aunque en este pastel realmente no importa porque lleva la fruta, pero para que ustedes ya se vayan enseñando cómo alisarlo. Yo no le voy a dar mucho detalle porque voy a poner mi fruta, pero así queda bien derechito, bien parejito. Tengo aquí mi fruta, ustedes pueden usar la fruta de su elección. Ahora lo que voy a hacer aquí arriba de mi pastel son pequeños chonquitos, vean qué fácil. Apretamos, giramos, soltamos. Así voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer es que voy a acomodar mi fresa como ustedes gusten ponerla. Si le quieren poner cereza, uva, durazno, lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden acomodar aquí. Ya terminé de acomodar mi fruta. Vean qué bonito luce. Tengo aquí chocolate, lo llevé a fundir en el microondas, lo voy a poner en una bolsita de celofán. Medí el pastel, lo que medía de altura, corté una tira de papel para cocinar. Ya que tengo mi chocolate en mi bolsa de celofán, lo que voy a hacer es que voy a hacer unas decoraciones, solo así, en todo mi papel. Coloqué la tira aquí en mi pastel, le voy a hacer un poco de presión para que se quede el diseño y voy a retirar el papel. Y así es como queda nuestro pastel. Vean qué hermoso. Ahora lo vamos a partir. Lo voy a partir para que vean qué bonito está por dentro. Voy a hacerlo con un cuchillo de piquitos para ir cortando la fruta. Así para sacar la fruta que se corte. Y vean ustedes qué hermoso queda. Y así es como queda nuestro pastel por dentro. Espero que les haya gustado. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.